All right, so just a little context before we read the passage that we're studying. Unas cosas antes de empezar con el pasaje que estamos estudiando. So Israel was removed from their homeland for 70 years, living in first the Babylonian and then the Persian Empire. Y Israel fue removido de su tierra natal y vivió por varios años en Babilonia y después en Persia, and then they went back with the king's authority to rebuild the temple. y después en Persia, y después regresaron con la autoridad del rey para volver a reedificar el templo. They worked for 2 years. The building stops after they finish the foundations, and they stop for 14 years, and then the Lord speaks through Haggai to the people to continue the work. Trabajaron por 2 años y hicieron los fundamentos del templo, después empezaron a construir sus casas y después Dios habló a través del profeta Ageo. And after 14 years of being halted in the work, of being stopped in the work, they work once again, and that's the context in which we're reading this portion. Y después de varios años de haberse detenido, ellos reempiezan la reconstrucción del templo. So with that in mind, let's go ahead and read this passage. We're going to read verses 1 through 9. They'll be in the screen in Spanish. Y ahora sí vamos a leer nuestro texto, e igual que siempre vamos a leer en inglés y va a estar en las pantallas en español. It says, in the 7th month, on the 21st of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, Speak now to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and to the remnant of the people, saying, Who is left among you, who saw the temple in its former glory? And how do you see it now? In comparison with it, is it not in your eyes as nothing? Yet now be strong, Zerubbabel, says the Lord, and be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and be strong to all you people of the land, says the Lord, and work, for I am with you, says the Lord of hosts, according to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt, so my spirit remains among you. Do not fear. For thus says the Lord of hosts, once more, it is a little while, I will shake the heaven and the earth and the sea and the dry land, and I will shake the nations, and they shall come to the desire of all the nations, and I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. The glory of the latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give my peace, says the Lord of hosts. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, I thank you so much for this beautiful, beautiful passage. Señor, te agradezco tanto por este hermoso pasaje. I thank you for the heritage of this church that we study books of the Bible, verse by verse, chapter by chapter. Te agradezco por la forma en que nos llevas en esta iglesia, que estudiamos la Biblia libro por libro, verso por verso. And that so many people have never taken the time to behold this jewel of a passage. Y de que mucha gente no se toma el tiempo de ver la joya que son estos pasajes. But now we're here, we have no agenda, we want to hear from you, and so I pray that you would open our eyes to see Jesus in this text. Pero que hoy estamos aquí, que no tenemos límites y queremos ver lo que tú nos quieres decir a través de And este so pasaje. Jesus, we pray that you would work in our midst, in Jesus' name, amen. Y es en tu nombre que oramos, Jesús, te damos las gracias. Amén. Okay, so verse 1, it says, in the seventh month, in the 21st day of the month is when the word came by Haggai the prophet again. Y entonces en el verso 1 dice que en el mes séptimo, a los 21 días, vino palabra de Dios a Ageo una vez más. If you see the last verse of chapter 1, it says that it's the 24th day of the 6th month. Si vemos el versículo anterior de Ageo, vemos que es el día 24 del mes sexto del rey Darío. Which means only 4 weeks have passed since the last time Haggai spoke and since the people restarted the building project for the temple. Lo cual nos muestra que solo han pasado 4 semanas desde que Ageo habló la última vez y habían reiniciado la reconstrucción del templo. It's going to take them a total of 5 years to finish the temple, so they're barely getting started. Les va a tomar un total de 5 años el terminar de reconstruir el templo, pues solo que aquí están apenas empezando. And one more interesting note Y una cosa importante que notar is that the 21st day of the 7th month was a holiday in the Jewish calendar. es que el día 24 del mes sexto era un día de celebración en el calendario judío. It was the Feast of Tabernacles. Era la fiesta de los tabernáculos. Now this was super important for all the Jews. Y esto es algo súper importante para todos los There was judíos. many celebrations that the Jews had.
Hay muchísimas celebraciones que los judíos tienen, but three that were the most important. pero son tres las más importantes. It was Pentecost, Passover, and the Feast of Tabernacles were the three most important festivities for the Jews. Y entre ellas la más importante era el día de Pentecostal, la Pascua y Tabernáculos. los días de los tabernáculos. And those 3 days, all the Jews that were scattered throughout the world were expected to return to Jerusalem. Not all could, but anybody that could was expected to go back to Jerusalem. Y durante ese día todos los judíos que estaban repartidos por todo el mundo, se esperaba que ellos vinieran a celebrar. Se sabía que no todos iban a poder venir, pero se esperaba que todos vinieran. And so a lot of Jews from around the Persian Empire would have traveled to Israel for the celebration. Por lo tanto, muchísimos de los judíos a lo largo de todo el imperio hubieran viajado nada más para estar ahí. And what they did in the Feast of Tabernacles is that they stayed in a tent for a week. Y lo que sucedía en la fiesta de los tabernáculos es que ellos se quedaban en tiendas por varios días And every day there was a sacrifice. y cada día había un sacrificio. And at the end of the feast of the 7 days, there was a huge celebration Y al final de los 7 días había una celebración enorme in which the high priest would go up the steps of the temple y donde el sacerdote el sumo sacerdote se subiría al templo and he would pour water from the temple. y derramaría agua desde el This templo. is where the image of Ezekiel, water flowing from the temple, comes from. Y hace una imagen de agua fluyendo desde el templo. And what people would do is that they would get up and they would cross the water and they would go home, signifying the day that they crossed the Jordan River into the promised land. Y ellos cruzarían el agua para regresar a sus casas en una forma de demostrar que ellos habían cruzado el río para ir a And it la was tierra a prometida. huge part of their national pride. This represents us being in the promised land, us having a temple to worship at. Y esto era algo muy importante de la imagen y el orgullo nacional porque representaba ellos viniendo a casa, ellos regresando a la tierra prometida. But here's the thing, Pero aquí estaba la situación. the temple isn't glorious anymore. El templo ya no estaba en su mejor gloria. Israel isn't powerful anymore. Israel ya no era el reino poderoso de antes. And this event that was meant to show their national pride and their promised land and them being God's chosen people, Y esta fiesta que estaba diseñada para significar el poderío, diseñar que ellos habían tomado la tierra prometida, que ellos eran el pueblo escogido por Dios. now look at the attitude of the people. Ahora miren a la actitud que tenía la gente. It says, "Speak now to Zerubbabel, son of Shealtiel, the governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the remnant of the people, saying, Who is left among you who saw the temple in its former glory? How do you see it now? In comparison with it, is it in your eyes as nothing?" So, what Haggai is saying, or God is saying through Haggai, is that compared to the first temple, in their eyes, this second temple is like nothing. Y entonces en el versículo 2 y 3 vemos cómo les pregunta si había alguien que había sobrevivido y visto el primer templo y les dice cómo a sus ojos este segundo no es nada en comparación con el anterior. Even though it's been 85 years since Israel was independent, or Judah was independent, Y a pesar de que habían pasado ya 85 años desde su independencia, since they were independent, since they lost their independence, it's only been 66 years since the temple was destroyed. pero desde que habían pedido su independencia solamente habían pasado 66 años desde la destrucción del templo. So there would have been quite a few people that were over 70 or 75 that would have seen Solomon's temple in its glory. Y entonces era posible que hubiera personas por encima de los 70 o los 80 años que hubieran visto la gloria del primer templo de Salomón. And it was so small in comparison that it tells us in Ezra chapter 3 that when they laid the foundations, the older people wept bitterly because it was so much smaller. Y era tan pequeño en comparación del templo de Salomón que en una parte menciona que cuando se colocaron los fundamentos, las personas que habían visto el primer templo lloraron al ver qué tan pequeño era este segundo templo. And that was probably the reason why they stopped rebuilding the first time, because they're like, well, if nobody's stoked on rebuilding the temple, then why even build it at all? If people are freaking out and sad and frustrated that the temple isn't big enough, then why build it? Entonces es muy probable que esta haya sido la razón por la que se detuvieron la primera vez, porque ellos han de haber pensado, bueno, si nos detenemos aquí nadie va a estar ya llorando, porque ellos estaban tan frustrados, estaban tan adoloridos de ver el templo tan pequeño en comparación. And 4 weeks later, Y 4 semanas después, after they start rebuilding, después de que empezaron a reconstruir, same problem now. el mismo problema vuelve a resurgir. People are coming from all over the place. La gente está viniendo de todos los lugares. And the older, more devout people
Y los ancianos que veían esto would say, "Oh, that's nothing. You should have seen the temple that Solomon built." miraban a los jóvenes y le decían, no, ese templo no es nada, deberías haber visto el templo de Salomón. And I can see the Jews that have calloused hands from cutting wood in the hills, bringing it to the temple, being like, "Are you serious? It's nothing." Y yo me imagino a los judíos que habían estado trabajando con llagas en las manos, volteando a estas personas y decirle, ¿en serio esto no es nada? It's like when you're in a party and you tell a story and someone's like, "That's nothing, bro." And you're like, "What? What do como you mean cuando- it's nothing?" Cuando estás en una fiesta y acabas de decir una muy buena historia, alguien dice, tu historia no es nada, bro, mira, yo tengo algo mucho mejor. And this is what was happening with the people. There was this question. It's not at the level of the formal temple white, the former rather temple white even rebuilt. Y esa era la pregunta que estaba surgiendo en ese momento entre las personas. Si este templo no es tan bueno ni tan glorioso como el anterior, entonces ¿para qué nos molestamos en construirlo? And here's the reality. There's always a temptation to compare yourself with the past. Y esta es una realidad. Siempre hay una tentación en la que queremos comparar lo presente con lo pasado, Especially the older you are as a Christian. especialmente entre más creces como And cristiano. there's a temptation to say, "Oh, the 70s were the good old days." Y hay una tentación de decir, los 70 fueron realmente los buenos tiempos. Especially if you've been part of the Calvary Chapel movement for a long time. Especialmente si tú fuiste parte o eres parte del movimiento de Capilla Calvario durante mucho tiempo. Oh, I remember the tent. Yo recuerdo las Tienda de campaña, la carpa. carpas. I remember, the concerts and young people barefoot. That was when the Spirit was moving. Y yo recuerdo los conciertos y todos los jóvenes viniendo. Ahí se movía el espíritu. And in Mexico, there's this idea, in the 80s, God was doing so much. Y ustedes saben, en México existe esta idea de que en los 80 Dios estaba haciendo tantas cosas. When Marcos Witt first started. Cuando Marcos Witt acababa de empezar. When Jesús Adrián Romero just started. Cuando José N. Romero sacó su primer disco. If we could go back to those days. Si pudiéramos regresar a esas épocas. And what happens is we idealize the past and forget all the problems that were back there. Y lo que sucede es que idealizamos el pasado y nos olvidamos de todos los problemas que teníamos. And it's like the guy who's 5'6", you can't jump, over a stack of tortillas that was claiming he could dunk in high school. Es como una persona que mide 1.60 m, que no puede brincar ni un kilo de tortillas, que decía que podía clavar el balón en la secundaria. And you idolize and you idealize your past. Y tú idealizas e idolatras tu pasado. And what happens is the same thing in Christianity. Y lo mismo sucede con el cristianismo. We do little now, but we remember the good old days. Hacemos muy poquito hoy en día, pero recordamos los buenos tiempos de atrás. It's a temptation to forget what we're doing now, comparing it to what God did before. Es la tentación de olvidar lo que hacemos hoy para compararlo con lo que hacíamos antes. And this is what's happening. God is doing a new thing. Y esto es lo que sucede, que Dios está haciendo nuevas cosas. And if we try to relive the things of the past, we will forsake and we will not see the glory of the present. Y mientras tratemos de revivir las viejas glorias, no vamos a poder ver ni hacer las cosas que Dios quiere hoy en día. There's a temptation to compare yourself with other people. También existe la tentación de compararte a ti mismo con otras personas. To kind of pull it out of the Haggai context and pull it into modern churches. Y estoy tratando de sacar lo que está sucediendo en el tiempo de Ageo y ponerlo en nuestras épocas. How many churches see not their former glory, but the glory of the church down the street? ¿Cuántas iglesias no ven la gloria que ellos antes tenían en el pasado, sino que se ven la gloria de la iglesia que está en la otra esquina? And they say, compared to that church, we are like nothing. Y se dicen a sí mismos, comparados con aquella gran iglesia, nosotros no somos nada. And we're comparing ourselves to others. Y nosotros tendemos a compararnos con otras personas. And once again, we idealize. Y una vez más, idealizamos todo. Because we have no idea the heartache and the pain that the other church went through to get to the place where they are now. Porque nosotros no tenemos la más mínima idea de los problemas y el dolor que esa iglesia tuvo que pasar para llegar a donde está hoy en día. This happens a lot in this church. Y eso pasa mucho en esta iglesia. Where, we have somewhat of an online audience and there's people that are following what's happening here. Tenemos una audiencia en línea, mucha gente sigue lo que está pasando en esta iglesia. And some people will get here and they have this expectation of the church being really awesome, like nearly perfect. Y vemos muchas personas que desean venir aquí
y piensan que esta iglesia es como lo mejor que existe, la única. And then they get here and they're like, wow, that's not as cool as I thought it was. Y cuando llegan dicen, oh, esto no está tan increíble como yo pensé que era. There's a lot more problems than I thought there were. Hay muchos más problemas de los que yo pensé que habría. It's never helpful to compare yourselves to others, much less in the ministry. Pero nunca es saludable compararnos con nadie más y mucho menos en el ministerio. There's a temptation to compare yourselves with your expectations. Hay una tentación de compararte a ti mismo con tus expectativas. And I think this was the problem here. Y yo creo que este es el problema que vemos en el They pasaje. expected more from the temple. Ellos esperaban mucho más del templo. Does that happen to you? ¿Te ha pasado eso alguna vez? I thought by the time I was 30, I would have done this. Yo pensaba que a los 30 iba a poder haber hecho todo esto. I thought by the time I was 40, I would have done this. Yo pensé que a los 40 ya habría logrado todo esto. I thought by the time I was 65, I'd be chilling in Maui with a margarita in one hand and a book in the other and just living life happy. Y yo pensé que para los 65 ya tendría mi mansión con una margarita en la mano, mi libro y disfrutando de una vista And then panorámica. all of a sudden, you're just fighting through life and you're like, what happened to these expectations? Y luego tú vives hoy en la vida real y dices, ¿qué le pasó a todas mis expectativas? This is even more real in the church, Y eso es aún más real en la iglesia, where we have such expectations of maturity that we place on our own lives. que tenemos tantas expectaciones sobre la madurez que vamos a tener en nuestras And when propias areas vidas. of immaturity rise in our lives, Y diferentes niveles de madurez se mueven en nuestra vida, it is frustrating. es frustrante. The glory of what we had in mind is not on par with the glory that we're living now. La gloria que nosotros teníamos en mente antes no está a la par de la gloria en la que vivimos hoy en día. So what do we do when we think that our past is better than others are better, their expectations were better? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando pensamos que nuestro pasado es mejor, que nuestras expectativas eran mejores o que otras personas son mejores? Verse 4 Versículo 1. says, "Yet now be strong, Zerubbabel, says the Lord, and be strong, Joshua, son of Jehozadak, and be strong, all you people of the land, says the Lord, and work, for I am with you, says the Lord of hosts." En el versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Now, the Spanish translation of this is way better because it says in the English, be strong 3 times, but the last time the word there is different. Y ahora en español lo hace un poquito mejor, porque en inglés dice 3 veces el esfuérzate, pero en español dice todavía un poco más después. So the first step is to be strong, and then we'll talk about the last one where it says be strong. Y entonces el primer punto es esfuérzate. That God is saying it's not up to you to determine the size of the temple, Y entonces Dios les está diciendo, no depende de ti el determinar qué tan grande va a ser el templo, but you can control being working hard and being strong and doing your best effort. pero sí depende de ti. O sí tú puedes controlar el hecho de trabajar duro, de hacer tu mejor esfuerzo. You can't determine how successful you will be, but you can determine how faithful you will be. Tú no vas a poder determinar qué tan exitoso vas a ser, pero tú puedes determinar qué tan fiel vas a You ser. can't determine how big the work, but you can see how faithful you are. No puedes ver qué tan grande es el mundo, pero sí puedes ver qué tan fiel puedes ser. And so those are the first 2 words where it says, be strong, Zerubbabel, be strong, Joshua. Y eso es lo que les está diciendo, esfuérzate, esfuérzate. But the second word where it says, be strong, all the people of the land, Pero en la segunda frase donde dice, cobrad ánimo pueblo de toda la tierra, could probably be better translated, be vibrant. y lo podría ser mejor traducido como sean muy vibrantes, o como... That it has to do more with your attitude than anything else. que tiene más que ver con tu actitud que con cualquier otra cosa. And here we go. You can't control the size of what you do, but you can control the attitude you do it with. Y entonces que tú no puedes controlar el tamaño de las cosas que vas a hacer, pero sí la actitud con la que lo vas a hacer. It's funny because the Bible all the time keeps telling us, trust God, trust God. You know, you're not going to do it on your own strength. You're not going to do it on your own will. Y es algo muy interesante porque la Biblia siempre nos está recordando, esfuérzate, esfuérzate, tú no vas a controlar las cosas, Dios las va a hacer. It's almost like if everything that happens in us, it's God doing it through us. Y es como si todo lo que estuviera sucediendo es básicamente Dios haciéndolo a través de nosotros. But I see one exception in Scripture.
pero veo una sola excepción en la escritura, and that's our attitude. y esa tiene que ver con nuestra actitud. That God expects us to control our attitude. Que Dios espera que controlemos nuestra actitud. That's why Jesus says in John 14, let not your heart be troubled. That's a commandment. Y eso es por la razón por la que Jesús les dice en Juan 14, no dejen que se turbe vuestros corazones. Es un mandamiento. That's why Paul says, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Por eso que el apóstol nos dice, regocíjate en el Señor. Una vez más les digo, regocíjense. We're not victims of our circumstance. We decide how we respond to our circumstance. Nosotros no somos víctimas de nuestras circunstancias. Nosotros decidimos cómo respondemos a esas You circunstancias. don't decide what happens to you, but believe me, you can decide what attitude you have in the midst of the storm. Tú no puedes decidir qué cosas te van a suceder, pero créeme, tú puedes decidir con qué actitud las vas a afrontar. And that's not popular right now. Y eso no es algo popular Because hoy en the día. easy thing is to say, well, obviously I'm mad. Look at what happened to me. Y la actitud normal hoy en día es, por supuesto que estoy enojado, o sea, observa lo que me está pasando. And what the Bible would say is there's enough positive things in the life of a Christian to have a good attitude even in the midst of difficulty. Pero lo que la Biblia dice es que hay suficientes cosas positivas en la vida del cristiano para estar contento a pesar de las circunstancias. Even if your life's a mess, you still count with the love and grace of God, and that's enough to change your attitude regardless of your circumstance. Aún si tu vida es un desastre gigantesco, todavía posees el amor y la gracia del Señor. Y eso es suficiente para darte alegría. You can't choose your circumstances, but you can choose joy. Tú no puedes escoger tus circunstancias, pero tú puedes escoger el gozo. And then it says, be strong, and then the last be strong is a little bit different. And then it says, and work. Y entonces dices, esfuérzate, y el último es un poco diferente, y entonces dices, And work. y trabajen duro. Trabajen. And so we see, you can't control the size, but you can control your faithfulness. You can't control your circumstances, but you can control your joy. Tú no puedes controlar tus circunstancias, pero puedes controlar tu actitud, puedes controlar tu fe, puedes controlar tu gozo. And in the same way, you can't control how much you have, but you can control how diligent you are with what you have. De la misma manera, tú no puedes controlar qué tanto tienes, pero puedes controlar qué tanto te esfuerzas en ello. These people, the second time around, have very little resources. Estas personas por segunda vez tienen muy pocos recursos. Like I've said it many times, they are personally going to the forest to chop down trees to bring to the temple to build. That means they have nothing. Ellos, como les comenté antes, literalmente tienen que ir al bosque, cortar los bosques y hacer la madera para construir el templo. Significa que no tienen nada. And so what God is telling them isn't, you're going to have a lot of things. What he's saying is you need to be diligent with what you do have. Entonces lo que nos está diciendo es que a lo mejor no vamos a tener muchas cosas, pero que tenemos que ser diligentes con lo que sí We tenemos. can't control how much we have. We can control how diligent we are with the resources we do have. No podemos controlar cuántos recursos tenemos, pero sí qué tan diligentes vamos a ser con esos mismos recursos. And I love this. Why are we strong? Why are we of good cheer? Why do we work? Y esto es lo que me encanta. ¿Por qué tenemos que ser diligentes? ¿Por qué tenemos que estar en buen ánimo? ¿Por qué tenemos que trabajar duro? For I am with you, says the Lord of hosts. Porque yo estoy contigo, dice el Señor de los ejércitos. Now, the reason we work hard isn't so that God will be with us. The reason we work hard is because God is with us. Que la razón por la que vamos a trabajar duro no es porque Dios va a estar con nosotros, sino porque Él está con The nosotros. reason we're diligent is not because we're trying to win God's approval. It's because we're starting from God's approval. La razón por la que nos esforzamos no es porque queremos ganarnos la aprobación de Dios, porque contamos con la aprobación de Dios, es que empezamos a hacer las cosas. Religion says do and you'll be loved. The gospel says do because you have been loved. La religión dice, haz algo y vas a recibir amor. El evangelio dice, haces algo porque recibiste amor. Religion says do this and you'll have access to God. The gospel says God has come close to us, therefore we can do this. La religión dice, haz esto y tendrás acceso a Dios. Pero el evangelio dice, porque hemos tenido acceso a Dios, ahora hacemos las cosas. That he says, work for I am with you. Y dice ahí, esfuérzate porque yo estoy contigo. We cannot separate the work
of God from working with God. No podemos separar las frases de Dios de trabajar con Dios. That's the entire point. Ese es el punto principal. Do you not think that God could create for himself a worthy temple without their help? ¿A poco no creen que Dios podría haberse construido un templo digno de sí mismo por él solo? Do you not think that God could speak into being a building that is far more magnificent than any human being could ever make? ¿No creen que acaso Dios pudo haber simplemente hablado y construir el templo más magnífico que reflejara quién es Él? Why on earth would he have a people build him a house if he is the Lord of hosts? Entonces, ¿por qué Él pondría a seres humanos a construirle una casa cuando Él es el Rey de Reyes y el Señor de los ejércitos? Because he's not so much interested in what you do for him, he's interested in what you do with him. I am with you. Porque Él no está tan interesado en lo que puedas hacer por Él, sino lo que hagamos en Él o con Él. And I've used this example before, Y he usado este ejemplo but antes, I think it's so fitting. y yo creo que es tan efectivo. Juanito is getting to the age where he likes to do things. Juanito ha llegado a la edad donde le gusta hacer cosas. Where if he spills his milk, he actually goes and grabs the mop and tries to clean it up. Si él tira su leche, él de hecho va por el trapeador y limpia la leche que él tiró. Now, how good is he at picking up after himself? Ahora, ¿qué tan bueno él es él limpiando su desastre? Not very good. No, él no es muy bueno en eso. But I think a better example is on a few occasions, Evelyn has had him help her wash the car. Por ejemplo, el mejor ejemplo creo que Evelyn lo ha tenido un par de veces ayudándole a lavar el carro. How much help is Juanito in loving the car? ¿Cuánta Or rather, ayuda washing ustedes the creen car? que Juanito da a lavar el carro? None. Ninguna. Then why on earth would Evelyn ever have Juanito helping her wash the car? Y entonces, ¿por qué razón en el mundo Evelyn le permitiría a Juanito ayudarle a lavar el carro? One answer. Una sola respuesta. She wants to be with him. Porque ella quiere estar con él. Why on earth would God have us serve him when he could do everything that we could do way better? ¿Por qué Dios nos haría hacer cosas cuando Él por sí mismo puede hacerlo muchísimo mejor? One answer. Una sola respuesta. He wants to be with us. Porque Él quiere estar con He wants us nosotros. to depend on him. Él quiere que dependamos de Él. Why does God ask of us the impossible? ¿Por qué Dios nos pide lo imposible? Because it's only then that we truly trust him with all we are. Porque solamente en esos momentos cuando realmente confiamos en quién es Él. That's why we can't live comfortably. Esa es la razón por la que no podemos vivir de una forma cómoda. Not because God is up in heaven cracking a whip, No porque Dios tiene un látigo y le gusta estarnos but azotando, until we're removed from our comfort zone and we hug and embrace God because he's all we have, we will never trust him fully. porque cuando nos remueve de esa zona de confort, entonces abrazamos lo que Él es y nunca estaríamos en Él si estamos ahí. And this is a bit scary. Y esto nos asusta un poco. Being in over our head, being overwhelmed, having more work than we could ever do is overwhelming. Estar en el tener más trabajo del que nunca vamos a poder lograr es algo que nos sobrepasa, que nos aterra. And God knows that. Y Dios lo sabe. So verse 5. Así que versículo 5. According to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt, my spirit remains among you. Do not fear. And so he says, remember the covenant. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Let me just pause there, and if we could get on the screens, Exodus 34:10. Entonces déjenme hacer una pequeña pausa y va a estar en las pantallas Éxodo. When I was first prepping Haggai, Cuando yo estaba empezando a leer Ageo, I was reading this. yo estaba leyendo I esto was like, this is gold. y yo estaba pensando, esto es Dios, es increíble. This is awesome. Esto es This increíble, is beautiful. esto es hermoso. And it's funny because a lot of people say, oh, you shouldn't teach verse by verse because then how will you get to the good stuff? Y me da risa que muchas personas dicen, no deberías enseñar verso a verso porque ¿cuándo vas a llegar a las cosas buenas, a las chidas? And I say, if you don't teach verse by verse, you're jumping over the good stuff. Y yo les respondo, es que si no enseñas verso a verso, te estás brincando lo mejor. How many times have you heard this verse? This verse is beautiful. ¿Cuántas veces has escuchado estos versículos que son hermosos? Just like I promised you when you came out of Israel, my spirit remains with you. Do not fear. De la misma manera que yo se los prometí, mi espíritu va a permanecer con ustedes, no teman.
This is awesome. Y esto es increíble. I like teaching verse by verse. Y me encanta predicar verso Okay, por so the verso. question is, what is the covenant? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el pacto? The first mention of covenant after they leave Egypt is found in Exodus chapter 34, verse 10. La primera vez que escuchamos acerca del pacto es cuando ellos dejaron Egipto en Éxodo And it 34:10. says, behold, I will make a covenant before all your people, and I will do marvels such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among whom you are shall see the work of God, for it is an awesome thing what I will do with you. So you read it in Spanish. So this is the covenant that God made with his people. Entonces este es el compromiso que Dios hizo con su pueblo, That God would do something global. que Dios haría algo global. That it says that that all the people shall see. Y él dice que todas las personas verán. And so the question is, what does that have to do with the rebuilding of the temple? Y entonces la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con la reconstrucción del templo? Because once again, they're thinking, this is small, this isn't big. Porque una vez más, esto es algo pequeño, no es tan grande. And we'll see in a second how this works. But God is telling them that through their work, God is going to do something global, massive, beautiful. Pero una vez más recalcamos el punto que dice que Dios a través del trabajo de ellos va a hacer algo glorioso, va a ser increíble, global. And I'll just jump to it just so you're not, like saying how or what. Y esto simplemente para abrirlo, se empieza a pensar como cómo o cuándo, qué. This is the temple that Jesus will visit. Este es el templo que Jesús va a visitar. This is the temple that the veil will be torn from. Este es el templo de donde el velo se va a rasgar. This is the temple that will see the great God of the universe come and walk in it. Este es el templo que va a ver al gran Dios creador del universo entrar en él. Solomon's temple only had smoke. Zerubbabel's temple had God himself walk inside. El templo de Salomón solamente tuvo humo representando a Dios, pero este segundo templo va a tener a Dios mismo entrando en él. And so he will fulfill his promise. I will do something that will impact the nations. Even though what you see is small, what I will do is huge. Y entonces él va a cumplir su promesa. Algo impresionante iba a pasar. El Dios iba a entrar, iba a hacer algo global, algo que iba a impactar a todas las And naciones. same concept. My spirit remains with you. God is with you. He's helping you. He's doing it for you. Y es el mismo concepto. Mi espíritu estará con ustedes, trabajen, yo estaré ahí. And so he says, don't fear. Y les dicen, no teman. And I think this is interesting. Y yo creo que esto es algo muy Because interesante. this don't fear is not in the context of something evil that could happen to them. Porque este no temas no está en el contexto de que algo malo o terrible puede venir. It's not saying don't fear, you won't be attacked by a neighboring nation. Y no les está diciendo, no teman, no los van a atacar las naciones extranjeras. Usually when we think of fear, we're only thinking of something bad happening to us. Generalmente cuando hablamos de temer, siempre pensamos de algo malo sucediéndonos a nosotros. That's not the fear they're having right now. Pero este no es el miedo del que ellos tienen en este The momento. fear they're having is that they left everything and are devoting their entire life to a work that they think is mediocre. El miedo que ellos tenían en ese momento era el abandonar todo lo que ellos conocían para dedicarse a un trabajo que ellos pensaban era mediocre. And that's scary. Y eso da miedo. Working your whole life in something that you think is worthless, that's scary. Trabajar toda tu vida en algo que tú piensas que no lo vale, eso es algo que da miedo. Breaking your back, breaking your heart, breaking your spirit, trying to do something that everybody will tell you is not glorious. Now that's hard. Partirnos la espalda, el lomo trabajando, rasgando nuestro corazón en algo que todos nos están diciendo que no vale para nada, eso es de miedo. But God is saying, even though you see small, I see big. Pero Dios les dice, a pesar de que tú ves algo pequeño, yo veo algo muy Let me grande. explain it this way. Y déjenme ponérselos de esta manera. There are very few people that I would say have an exceptional calling in their life. Hay muy pocas personas que yo creo que tienen un llamado excepcional para sus vidas. Billy Graham, Por ejemplo, Billy Graham, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, Chuck Smith, Chuck Smith, or even people that are around. o las personas que están Still in alrededor, ministry, Fermin Cuarto, or Juan Domingo, or Greg Laurie, or whatever. cualquiera de ellos. And many people see people like this and say, that is a person that is being used by God. Y lo que sucede es que las personas los ven y dicen, esa es una persona que sí está siendo utilizada por Dios. But here's the reality. Pero esta es la realidad.
Even though we love big person history and big person theology, Y a pesar de que amamos las grandes personas de la historia y las grandes personas de la teología, the reality is that the reason that these people were great is because they had thousands of people doing work that nobody ever saw. la razón por la que estas personas hicieron estas cosas es porque hubo miles de personas haciendo cosas que nadie vio. It got to the point where Spurgeon's sermons were read by 1 million people every week. Llegó un punto en que los sermones de Spurgeon estaban siendo leídos o escuchados por más de 1 millón de personas a la semana. Yes, he was an awesome preacher, Sí, él era un predicador masivo, but they had 4 people writing as fast as they could, pero tenían 4 personas escribiendo lo más rápido que and they would podían. combine it, Y entonces lo combinaban. and they would transcribe on the spot by hand every sermon, Y ellos iban a transcribir en el momento, a mano, cada uno de sus sermones, so that Monday they could publish in the newspaper Spurgeon's sermons. para que el siguiente lunes pudieran publicar en el periódico el sermón de Spurgeon. Nobody knows who they are, Nadie sabe quiénes son, but you know what? They worked so hard because some people will have an exceptional calling to lead, but without many people being faithful to what's before them, God, nothing would happen. y ellos, nadie sabe quiénes son, pero ellos trabajaron tan duro, porque a pesar de que había una persona que había sido llamada a dirigir y a ser presencial, fue por el trabajo de ellos que nadie conoce que llegamos a conocer mucho de esto. God doesn't change the world with a few people having a big calling. He changes the world by millions of people being faithful to their small calling. Dios no cambia el mundo con unas cuantas personas que son conocidas. Dios cambia el mundo a través de miles de personas que son fieles en su trabajo a pesar de lo pequeño. This is the concept of salt. Y este es el concepto que tenemos. How good would it be to have a rock of salt this big? ¿Qué tan padre sería tener una roca de Sal. sal de este tamaño? How helpful would that be? ¿Qué tan bueno sería? Not at all. Pues no sería nada bueno. For salt to be useful, it needs to be little over a lot of space, well impregnado. I don't know how to say it in English. Well distributed. Well, is that saturated? No. Impregnated. Entonces tener No, este I'm not sure that's the word in English. bloque de sal no nos serviría. That it would cover the entire steak or the entire potato or whatever. Porque este bloque gigantesco cubriría toda la comida. Necesitamos un pedazo muy pequeño distribuido de manera In the correcta en la same way, comida. we are the salt of the world. Y la Biblia dice que nosotros somos la sal del mundo. We're not called to be someone, we're called to be faithful to someone. No estamos llamados a ser alguien, estamos llamados a serles fiel a alguien. We're not called to be big, we're called to be faithful to a big God. No estamos llamados a ser alguien muy grande, estamos llamados a serles fiel al Dios And realmente he grande. takes our 5 loaves and our 2 fish and does so much more than we could ever imagine. Even though we think it's small, we have no idea. Y toma unos pocos peces y unos pocos panes para hacer algo tan grande que no nos podemos dar una idea. Okay, I need to hurry because this is awesome and I'm just getting hung up. Necesito apurarme porque eso es algo increíble lo que sigue. Verse 6. Verso 6. And notice he keeps saying the Lord of hosts, the Lord of hosts. Y noten que sigue diciendo Jehová de los ejércitos. It says, for thus says the Lord of hosts, once more, it is a little while, and I will shake heaven and earth and sea and dry land, and I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations, and I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. So what it's saying here, in a little while, I'm going to shake heaven, earth, sea, and dry land. There will be a worldwide earthquake. Y lo que está diciendo en versículos 6 y 7 es que en muy poco tiempo voy a hacer algo tan grande que va a sacudir los cielos, la tierra y todo. We read about this in Revelation. Y leemos acerca de esto en Apocalipsis. Then upon his coming there will be a massive earthquake that will shake the entire world. Que justo antes de su llegada va a haber un terremoto tan grande que va a sacudir todo el mundo. And once again, I don't like the way the English is translated. Y una vez más no me gusta la forma en la que traduce en It inglés. says they shall come to the desire of all nations. Y dice que van a venir al deseo de todas las naciones. But if you see in English, it's in capital letter and the same thing in Spanish. Pero si lo ven en inglés está en letras mayúsculas igual que en español. And what it's saying would probably be better phrased, the desire of the nations shall come. Pero mejor lo que And that's how it says in Spanish. probablemente tendría que ser es como está en español, que los deseos de las naciones vendrán. That this Deseos. is, and Spurgeon, actually, I read his sermon on this.
he also thinks that this is talking about Jesus. Y Spurgeon, cuando leí uno de sus sermones también que hablaba de este punto, decía que él piensa que esto está hablando de Jesús. And it's pretty obvious. The desire of all the nations, and now will fill this temple with glory. Y es bastante obvio, dice, el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. So this is what it's saying. Y esto es lo que está diciendo. This is actually my favorite verse in all of Haggai. Y de hecho es mi verso favorito en todo el libro de Ageo. It was one of those things where I was reading it and just seeing Jesus being called the one who is desired by all the nations just shook me. Y es que simplemente estaba leyéndolo y ver a Jesús siendo llamado el deseado de las naciones me impactó. Because here's the thing, Porque esta es la situación. people don't know it, Las personas no lo conocían. but they are longing for Jesus. Y las personas no lo conocían y las personas no lo conocen, pero lo están deseando. The reason there's so much unrest, La razón por la que hay tan poco descanso, and the reason, regardless who sits in front of the United States or in front of Mexico, es que sin importar quién se siente o quién dirige a Estados Unidos o México, whether it be right or left, ya sea la izquierda o la derecha, rich, poor, ya sean ricos o pobres, liberal, conservative, ya sean liberales o conservadores, nobody's happy. nunca nadie está feliz. Everybody's frustrated. Todos están frustrados. Mexico, America, Canada, South America, Philippines, everybody's frustrated with their government. México, América, Canadá, cualquier parte del mundo, todos están frustrados con sus gobiernos. Why? ¿Por qué? Because we're desiring a perfect government and we will never have it this side of the second coming. Porque deseamos un gobierno perfecto y nunca lo vamos a tener hasta la segunda And venida. every time everybody runs for office, Y cada vez que alguien llega a nuestra oficina, they run for office, they're running for a government job. que renuncien de la oficina o de un trabajo de gobierno, Every time somebody's trying to get elected, their slogan is hope. no, cada vez que alguien trata de ser elegido, que voten por él, su eslogan siempre es esperanza. There's somebody in Mexico right now with the elections that we're going to have in a few months whose slogan is the hope of Mexico. Hay un político que hoy día en México, su eslogan es la esperanza de México. This is what everybody wants, hope for Mexico. This is the desire of the nations. Y esto es lo que todo mundo quiere, una esperanza, eso es lo que todas las naciones quieren. Let me tell you what. Pero déjenme What decirles they algo. don't know is what they really long for is Jesus. Lo que ellos no saben es lo que ellos And they realmente will desean es never be Jesús. satisfied until Jesus is king and they have no clue. Y ellos nunca van a estar satisfechos hasta que Jesús sea rey y ellos no se dan cuenta. This desire for justice and peace and harmony can only be found in one person, Jesus Christ, and Him alone. Que este deseo de armonía, de paz, de justicia, solo puede ser encontrado en Jesús. The hope of Mexico or America will never be found in a politician. The hope for Mexico and America is only found in Jesus Christ, the Lord of hosts. Que la esperanza de México y de Estados Unidos nunca va a estar en un político. La esperanza de México y de Estados Unidos está en el Señor de señores. And this is the reality. Y esta es la realidad. He will fill the temple with glory. Él va a llenar el templo con su gloria. The reason our work for Him is worthwhile is not the size of our work, but rather the size of our God. Y la razón por la que trabajamos con Él, con nuestro Dios en todo el mundo, no es por el tamaño de nuestro trabajo, sino por el tamaño de nuestro What Dios. makes our work worthwhile isn't what we do, it's who we do it for. La razón que hace que nuestro trabajo valga la pena no es lo que hacemos, sino por quién lo hacemos. And because we serve a great God, we give our 2 coins as a poor widow with joy. Y porque servimos al verdadero Dios, al más grande, es que damos nuestras 2 blancas como la viuda. Because Jesus is the desire of the nations, we play our drum like the little drummer boy. Porque Jesús es el deseado de las naciones, nosotros tocamos nuestro tambor como el niño del tambor. Like Moses, whatever you find in your hand, use that, like it says in Ecclesiastes. Como Moisés, con lo que sea que tengas al alcance de tu mano, eso usamos para servirlo. Whatever your hand finds to do, the Bible says, do it with all your might. Lo que sea que encuentres para hacer, hazlo con todo tu ser. Why? ¿Por qué? Because we serve the desire one of all the nations. Porque servimos al deseado de las naciones. We will always be unsatisfied with the leadership that is placed above us because we were created for a perfect kingdom and that will only be satisfied in Jesus. Siempre estaremos insatisfechos con cualquier gobierno que tenemos porque deseamos y fuimos creados para tener el gobierno de Jesús, el gobierno perfecto. Verse 8.
Versículo 8. Once again, they're freaking out. This isn't an easy work. Y una vez más, esto no es un trabajo fácil. And so he reminds them, Y entonces él les recuerda, not only will I be with you, no solamente estoy con ustedes o voy a estar con ustedes, but I will provide. sino que yo también proveeré. It says, the silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. Les dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los And he's ejércitos. saying, you think you have nothing, but if you have me, I will make sure to do my work. Y ellos dicen, él está diciendo, ustedes creen que no tienen nada, pero me tienen a mí, y si hacen mi trabajo, yo proveeré. This is so foundational to this church. Y esto es algo tan fundamental para esta iglesia. This is the reason we don't talk about money unless the text that we're studying talks about money. Y esta es la razón por la que nosotros no hablamos de dinero, a menos que el texto mismo vaya a hablar de ello. Because we understand that the gold isn't yours. Porque nosotros entendemos que el dinero no está en ustedes. That we're not trying to get you to do what God needs to do. No necesitamos que ustedes hagan lo que Dios necesita hacer, That rather God will do his work. sino que Dios va a hacer su trabajo. And as Christians fall in love with the Bible. Y como cristianos que están enamorados de la Biblia, And as Christians that fall in love with God's word. y como cristianos que estamos enamorados de la palabra de Dios, And as Christians that fall in love with the church. y como cristianos que estamos enamorados de la iglesia, It is just obvious that you will give whatever you can to further the work of the es gospel. simple y sencillamente obvio que vamos a dar todo lo que podamos para llevar la palabra de Dios más No allá. need to manipulate, No hay necesidad de manipularlos, no need to pressure, no hay necesidad de poner no need presiones, to say stuff like you need to do a pact with God and God will bless you of you. no hay necesidad de decir cosas como es que tú tienes que hacer un pacto con Dios y entonces Él te va a bendecir. I was heartbroken. I heard a pastor that I respect Y- raise an offering. Y yo estaba muy conmovido, rompió mi corazón en escuchar a un pastor pedir las ofrendas y alguien que yo respetaba mucho, And he said, respeto mucho. do you want a car that doesn't break down? Give your money. Y él estaba diciendo, ¿quieres un carro que no se descomponga? Ven y da dinero. Do you want a house that is bigger than my closet? Come give your money. ¿Quieres una mejor casa? Ven y da tu dinero. And my heart was broken. Y mi corazón estaba roto. Because here's these people that live in poverty that are saying, oh, you know what, if I don't have a car, that means God's not blessing me. Y porque hay todas estas personas que son pobres que están pensando, oh, entonces si Dios no me da un buen carro es porque Él no me bendice o no está conmigo. We don't give because we want something from God. We give because we love God. Nosotros no damos porque queremos algo de Dios, damos porque amamos a Dios. And His is the work and His is the provision. Y de Él es el trabajo y de Él es la provisión. And you know what? ¿Y saben qué? We're trying to build a kindergarten. Estamos tratando de construir el jardín de niños. And the government said the only way you can do it is if you change the roof of the house that we have in the corner. Y la única manera en que podemos hacerlo es que el gobierno nos dice que tenemos que cambiar todo el techo de la casita. And that's $10,000 we don't have. Y esos son como de 10,000 que no tenemos. And so I talked to my dad and we're like, do we do it? Do we not? Entonces hablé con mi papá y le dije, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? And this is the answer. Y esta es su The respuesta. silver is mine and the gold is mine, says the Lord. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los Where ejércitos. God guides, God provides. Cuando Dios guía, Él provee. And we'll take the step of faith. Y vamos a tomar este paso de And if the fe. money comes, God wanted it. Y si el dinero viene es porque Dios lo quiere. And if the money doesn't come, Y si el dinero no viene God didn't want it. es porque Dios no quería. That's simple. Y así de simple. This is His work, and we trust that He will provide everything we need. Este es su trabajo, su obra, y nosotros confiamos en que Él va a proveer lo que necesita ser proveído. Verse 9, the glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. In this place I will give peace, says the Lord. Y en el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. And he kept saying, the Lord of hosts, the Lord of hosts, the Lord of hosts. Y sigue repitiendo, el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. And what we see here, once again, and I know this might be a bit redundant, that the work is great because God is great and God will be there. Y sigo viendo esto, y no quiero ser demasiado redundante, pero está diciendo que el trabajo es grande porque el Dios es grande. In this place I will give my peace, says the Lord of hosts. En este lugar voy a dar mi paz, dice el Señor de los ejércitos. And the word peace here is shalom, Y la palabra paz aquí es shalom, which means way more than just the absence of conflict. que es muchísimo más que solamente la ausencia de conflicto. It means to have justice and righteousness and love and well-being. Y habla de tener justicia e igualdad y equidad y tener lo necesario.
And this is what it's talking about. The result of his kingdom will be this. Y esto es de lo que está hablando, que el resultado de su reino va a ser And I esto. think this is still talking about the second coming. Y yo creo que sigue hablando de la segunda venida. The true peace shall be on earth when Jesus Christ comes back and sets up a perfect kingdom. Que la verdadera paz va a venir cuando Jesucristo regrese y Él establezca su reino. This is what we're waiting for. Y eso es lo que nosotros estamos This is esperando. why Jews to this day, when they greet each other, they say shalom, shalom. Esa es la razón por que los judíos cuando se saludan unos a otros dicen shalom, Because we want peace. porque queremos paz. And this world doesn't have peace. Y este mundo no tiene paz. It doesn't have peace politically, as we have said. No tiene la paz como una mentalidad And there is no peace in nature. y no hay paz ni en la naturaleza. I was brokenhearted by what happened yesterday in Nepal. Yo estaba, el corazón se me rompió cuando vi lo que sucedió ayer en Nepal. If you don't know, about 1,500 people died yesterday in Nepal from a 7.9 earthquake. Y si ustedes no saben de algo, vayas, miles de personas murieron ayer con un terremoto de 7.9 grados que hubo. And a lot of people will say, it's God judging them for being an unrighteous country. Y muchas personas dicen, es Dios juzgándolo por ser un pueblo de paganos. And I will say, there is no shalom until Jesus comes back. Y yo les diría, no, es que no hay ningún shalom hasta que Cristo regrese. Jesus isn't like Zeus in heaven throwing down his lightning bolts. Jesús no está como Zeus en el cielo tirando rayos o truenos al mundo. He sees the fallenness of this world and he wants to restore, and he will restore upon his second coming. Él ve el dolor de este mundo y Él ve la caída de este mundo y Él quiere restaurarlo y Él va a And we restaurarlo. cannot wait for God's shalom. Y no podemos, y ya estamos desesperados por la paz de We Jesús. cannot wait for God to restore Y everything. estamos desesperados por Jesús que restaure todo. But what's the takeaway? Y puede tomar un tiempo, Serving God is never too small. pero servir a Dios nunca es demasiado Loving pequeño. God is never too small. Amar a Dios nunca es muy poco. Even if you feel like it's not enough. Incluso si tú sientes que no es suficiente. God isn't looking for the size, God is looking for the heart. Dios no está buscando el tamaño, Dios está buscando el corazón. God's not looking for the success, He's looking for the faithfulness. Dios no está buscando el éxito, Dios está buscando la fidelidad. Whatever it is, wherever you are, whatever He's called you to, be faithful to that. Que donde sea que Él te esté llamando, haciendo lo que sea que Él te esté llamando, como Él te esté llamando a hacerlo, sé Stand and fiel. let's pray. Vamos a ponernos de pie y a orar. Jesus, we thank you so much for this passage. Jesús, te agradecemos tanto por este pasaje. We thank you so much that your word is living and it's active. Te agradecemos tanto que tu palabra está viva y actuando. And Jesus, I pray that you would continue to do a work in us. Jesús, oro para que tú sigas haciendo tu obra en That nosotros. you would show us that you are with us. Que nos muestres que tú estás con nosotros. That we don't work for your approval, that we work because of your approval. Que no trabajamos por, sino para ti. That we don't work because we want you to accept us, but we're grateful that you accept us, therefore we give all to you. Que no trabajamos para que tú nos aceptes, sino porque tú nos has aceptado es que nosotros estamos trabajando. We love you, Jesus. We need you. Te amamos, Jesús, y te necesitamos. Continue to do your work in this place. Continúa haciendo tu obra en este lugar. We love you, Jesus. It's in your name we pray. Te amamos, es en tu nombre que oramos. Amén. Welcome, and thank you for joining us for today's message. We're always so encouraged to know how the Lord is using this ministry to change lives. If any of the messages from this church have touched you in any way, we would love to hear about it. Please email us at horizonteministries@gmail.com. Also, if you would love to get involved financially with what the Lord is doing here in Mexico through Horizonte Ministries, you can do so online. Thank you for listening. God bless you. Porque